Hola, mucho gusto a todos, yo soy Soap y hoy estamos en un nuevo video muy importante, como todos los videos que hago, que vamos a hablar el día de hoy sobre capacitores electrolíticos. Todos sabemos, bueno, la mayoría de tatuadores o todos los tatuadores vamos a saber qué es un capacitor electrolítico y para qué nos sirve. Un capacitor electrolítico es esta pequeña cosita que viene aquí entre las bobinas, detrás de las bobinas o a veces en medio de las bobinas, espero que lo puedan ver. Em, es como un cilindro chiquitito que viene en todas las máquinas de bobinas. En este caso solo vamos a hablar de máquinas de bobinas. Como ustedes saben, yo no uso máquinas rotativas, pero me imagino que también deben de usar un capacitor. Aunque no electrolítico, debe de ser cerámico, pero la verdad no tengo ni la menor idea si sí o no. Aunque, pues ustedes que tienen máquinas rotativas, pues pueden checar. Pues vamos a ver qué es un capacitor electrolítico o cuál es la definición de un capacitor electrolítico. Un capacitor electrolítico es un tipo de condensador que usa el líquido iónico conductor como una de sus placas. Son valiosos en circuitos eléctricos con relativa alta corriente y baja frecuencia. Este es especialmente el caso en los filtros de alimentadores de corriente, donde se usan para almacenar carga y moderar la tensión eléctrica de salida y las fluctuaciones en la salida rectificada. Sí. Pues básicamente un capacitor electrolítico es un cuadrito, pongámonos por decirlo de alguna manera, con dos terminales, que entre ellas están recubiertas por un líquido iónico, un líquido que une a ambas partes y almacena energía. A pesar del tamaño de un capacitor electrolítico, que no es más de 1 centímetro, en algunos casos puede ser hasta medio centímetro, es una pieza o un componente electrónico muy importante. Los pueden encontrar en televisiones, en estéreos, en grabadoras, en CPUs, en laptops, en todas las partes que se imaginen. Es muy usado y es muy importante, como dice. Lo que hace un capacitor es almacenar energía y liberarla cuando más lo necesite. En este caso, que cuando el motor empiece a arrancar o cuando el motor arranque, el capacitor lo que hace es liberar esa energía necesaria para que el motor empiece a trabajar y trabaje de manera continua. En las máquinas de tatuar básicamente eso hace también. El capacitor libera la fuerza cuando se inicia el circuito y se desactiva cuando el circuito se desactiva. Al momento de reactivarse, el capacitor vuelve a liberar energía y hace que nuestra máquina trabaje pero en perfectas condiciones. Mucha gente me ha preguntado si es importante usar un capacitor electrolítico en las máquinas. Pues la verdad sí, si tú eres un tatuador con bastante tiempo de experiencia, pues sabrás que es muy necesario. Porque sin este capacitor nuestra máquina no tendría la fuerza ni la fluidez necesaria para hacer líneas perfectas y mucho menos para rellenar correctamente. Los capacitores electrolíticos tienen dos medidas, los faradios y los voltajes. El voltaje es el voltaje máximo que resisten y los faradios, digamos, por decirlo de alguna manera entendible, es el pequeño switch, la velocidad en que baja y sube o la dureza, por decirlo de alguna manera. Tampoco es la mejor definición que les puedo dar, pero pues tampoco soy ingeniero electrónico. Así que yo les daré las medidas necesarias o las más recomendables para sus máquinas. Para empezar, la medida de voltaje siempre debe ser mayor a 50 voltios. ¿Por qué? Porque nuestros reguladores son de 12 voltios. Puede haber reguladores de 18 o hasta de 20 voltios. Así que siempre es mejor ponerle un poco más de lo que da tu regulador para que no vaya a explotar. Y si tú sabes, tú si eres tatuador o eres ingeniero electrónico o te gusta andar allá como yo, de andar probando los capacitores y de ocioso, pues sabrás que un capacitor cuando explota no es una mayor explosión que pueda haber, pero pues sí asusta, ¿no? Si nunca has escuchado cómo explota un capacitor, pues sí es algo que sí te asusta al momento, ¿no? Y tampoco es algo que queremos que pase cuando estemos tratando al cliente y más cerca de algún lugar pues sensible, que podría ser la cara, los ojos, etcétera. Porque no va a ser bonito y tampoco va a ser divertido. Así que es mejor usar un capacitor de 50 o 60 voltios. Eso ya es decisión de ustedes. No usar más de 100 porque no es necesario y solo gastaríamos más dinero. Los faradios o microfaradios más recomendables para una máquina de líneas como es esta. Las máquinas de líneas, como saben, son un poco más pequeñas, un poco más ligeras. Las bobinas pueden ser un poco más delgaditas
y el martillo es más pequeño, las láminas son un poco menos resistentes y el recorrido que hace entre el tornillo y las bobinas es un poco más pequeño o más corto, por decirlo de alguna manera. Y necesitamos un capacitor que de alguna manera vaya rápido, que se descargue y cargue en una frecuencia muy rápida para que nos haga líneas perfectas y continuas. Así que yo les recomiendo un capacitor de 50 voltios, como habíamos quedado, entre 25 y 47 microfaradios. Esa es una medida básica, una medida puede ser 22, puede ser, depende del capacitor que ustedes encuentren o del capacitor que les vendan. Y un capacitor para una máquina de relleno, sombras y colores, como esta de acá, que las bobinas son un poco más gruesas, es un poco más pesada la máquina, el martillo es más largo, más grueso, el recorrido que hace entre la bobina y el tornillo es un poco más alto, así que necesitamos un capacitor con una frecuencia o con una descarga y recarga de un poco más pesada. Así que vamos a usar un capacitor entre 47 microfaradios y 67 microfaradios. Obviamente, como les había dicho, a 50 voltios. Este capacitor un poco más grande, un poco más gordito, un poco más pesado, hará que nuestra máquina les dará la fuerza necesaria para que nuestra máquina baje y suba con todas las agujas y con todo el peso del martillo para perforar perfectamente la piel y hacer un relleno limpio y un relleno impecable. Como les había yo comentado, cuando un capacitor explota, pues no es algo bonito, y cambiar un capacitor en una máquina es un trabajo muy difícil. Tal vez no es muy difícil, pero que nos lleva bastante. Así que tampoco es un trabajo que se haga en 5 minutos y el cliente no te va a estar esperando que cambies tu capacitor para poder seguir tatuando. Cuando un capacitor no sirve, te vas a dar cuenta si ya tienes bastante tiempo tatuando, porque tu máquina no va a hacer el mismo sonido, no va a tener la misma fuerza, y tal vez la manera más fácil de darte cuenta de que cuando un capacitor ya no sirve o ya se desconectó es que entre el tornillo y la lámina superior hay una pequeña chispa azul. Normalmente sí chispea, pero no tanto. Y si ves que la chispa es muy grande y muy azul, es que tu capacitor ya no sirve y lo más recomendable es cambiarlo cuanto antes. Como les digo, es un trabajo que no te lleva 5 minutos, así que lo más recomendable que yo les podría decir es tener uno de estos, que es el capacitor conectado a un par de caimanes. Los pueden encontrar en tiendas electrónicas y la chingada. Como yo uso entradas RCA, pues normalmente vienen aquí los tornillos. Ustedes conectan uno aquí, entra el tornillo, y el siguiente en el tornillo de contacto. Conectando esto, su máquina ya va a tener el capacitor que necesita si el de principal no sirve, y va a tener la fuerza que necesitan para tatuar. Esto es muy útil para no tener que desarmar la máquina, de soldar el capacitor y volver a soldarlo. Ya después que terminen de tatuar, pues ya quitan esto y tienen el tiempo para cambiar su capacitor. Un capacitor en las tiendas de tatuar te la venden muy caro. Realmente no entiendo por qué, pues tal vez piensen que eso cuesta, pero un capacitor electrolítico de este pequeño tamaño no cuesta más de 10 pesos. Pueden soldarlo, desoldarlo, no les va a costar más de 25 pesos. Si tienen todos los materiales para soldar, claro. Y recuerden que hay que aislarlos entre cada punta y van soldados, como les había dicho, entre el último punto de la bobina y el primer punto de la bobina. No en medio donde está la conexión de las bobinas, entre cada lugar. Realmente no importa si es polarizado o no. Si no es polarizado, es mucho mejor porque no corren el riesgo de mal conectarlo y de que vaya a explotar. Pero no pasa nada. Bueno, pues por mi parte sería todo. Espero que les haya quedado claro esto de los capacitores, la importancia que tienen y el trabajo que lleva de soldarlos y soldarlos, y por qué les recomiendo esa pequeña cosilla que ya les he mostrado. Les recuerdo que todo esto que dije no es así, tiene que ser, y tampoco la explicación de los capacitores es la mejor, como les había dicho. Pero pues traté de decirlos de la manera más entendible y espero que a ustedes les haya servido muchísimo. Y si no, pues ni modo. Les recuerdo que les dejaré mi página en Facebook para checar mis trabajos. Ahí pueden checar todo lo que subo y todos mis dibujos, pinturas, tatuajes, la mayoría, etcétera, etcétera. Pueden mandarme un mensaje si tienen algún problema ahí en esa página de Facebook y les contestaré con mucho gusto. Espero que le den like, espero que le den
manita arriba, espero que compartan, espero que hagan muchas cosas con ese video y esa página. Les recuerdo que se suscriban al canal en YouTube, estaré subiendo más videos y si ustedes tienen un comentario o una idea o algo de lo que quieren que yo hable, les dejo la caja de comentarios abierta y ustedes escriban y despláyense, ya no hay pedo, que para eso está. Nos vemos, fue un gusto y hasta la próxima.